Proceso del modelo hidrológico. Una vez creado y establecido el proyecto, el proceso hidrológico es el encargado de crear y personalizar el modelo hidrológico, utilizado en HMS. En este componente será utilizada la barra herramienta GeoHMS y nos permitirá personalizar nuestra cuenca en función de nuestros criterios y extraer las características físicas como son la longitud, área y pendiente, y definir los parámetros hidrológicos que serán usados por los métodos de cálculo. Además, nos permite exportar nuestros proyectos con el fin de que el software HMS pueda ser usado por este. Dentro de la metodología o el proceso metodológico tenemos el proceso de la cuenca, características de física de la cuenca, parámetro hidrológico y modelación hidrológica. Dentro del proceso de la cuenca tenemos el basin merge, el basin subdivision y el river merge. En características físicas de la cuenca tenemos river length, river slope, basin slope, longhead flow path, basin center, center elevation, center in the longhead flow path. Dentro del parámetro hidrológico tenemos select HMS processes, river to name, basin to name, parámetros del número de la curva CN, subbasin parameter from raster, CN lag, Muskingum Kunj, and kinematic wave parameters. En la modelación hidrológica tenemos map HMS unit, data check, HMS schematic, HMS legend, and coordinate, prepare data from model export, background shapefile y basin model file. Okay. Ahora estamos en el ARMAP, siempre siguiendo la continuación de habiendo creado el proyecto y tenemos los cauces azules y la delimitación de la cuenca. Entre el Basin Processes tenemos en el menú Basin Processes tenemos el proceso de la cuenca. El proceso de la cuenca consta de Basin Merge, Basin Subdivision y Basin River Merge. Así que para esto tenemos el Basin Process. Primeramente tendremos la subdivisión de la cuenca. Esto se deberá cuando requeramos dividir una cuenca. Esto se debe a que nuestra cuenca es muy grande, entonces tendremos que dividirla. Para eso nos auxiliaremos de este icono que se llama Basin Divide, y para esto le damos un clic sobre él y nos acercamos al cauce y le daremos un clic sobre el cauce. Seguidamente esperamos el proceso y él va a reconocer, a partir de ese punto comenzará a delimitar arriba la cuenca. A partir de esto él me va a reconocer el punto y me está pidiendo a través de este cuadro de diálogo el nombre del punto y la descripción del punto. Y como pueden ver, ya tengo dividida la cuenca a partir del punto, o sea, subdividida. Le voy a dar OK. Así ya tengo una nueva cuenca, una nueva subcuenca, y la cuenca anterior está subdividida. Ahora procederemos a Basin Merge, es una unión de cuenca. Este ítem de este proceso nos permitirá unificar las múltiples cuencas en una sola. Esta herramienta iterativa según las cuencas a unificar. Nos vamos a alarmar. Aquí el objetivo de este ítem es unificar cuencas. Para eso deberemos seleccionar con este botón la cuenca número 1 y con Shift la cuenca número 2. Seguidamente nos vamos a Basin Processing, Basin Merge, y entonces él va a reconocer las dos cuentas que yo tengo seleccionadas y le doy, si confirmo, si quiero unificar estas dos cuencas, le digo que sí. Entonces ya desapareció la cuenca delimitada anteriormente y ha unificado las cuencas. Seguidamente al dividir una cuenca se crean dos cauces. Para eso tendremos la opción River Merge o unión de cauces. Para esto no es necesario tener dos cauces y nos vamos a hablar map.
Para eso nos vamos a la map y podemos ver que vamos a tener dos cauces, uno arriba, se fijan, y el otro está abajo. Para eso tenemos que apagar los cuencas para poder seleccionar uno y el otro. Seleccionamos al primero y seleccionamos al segundo y le decimos River Merge. Hemos seleccionado los dos cauces y le decimos que sí. Y ya hemos unificado el cauce. Como pueden ver, ya tenemos los dos cauces unificados. También en las tablas de atributos nosotros tenemos los cauces, la longitud del río, la elevación. Entonces ahí podemos chequear qué cauce es cada uno de ellos. Seguidamente vamos a las características físicas de la cuenca. Vamos a hacer todas estas actividades y nos miremos los conceptos. El primer proceso es Riverland. Este proceso nos permitirá calcular la longitud de los cauces de la capa Riverland. Se añadirá un campo de longitud de tabla de atributos y las unidades se toman en la capa del modelo de elevación. Procedemos al map. Como pueden ver, nosotros tenemos la longitud de la capa, pero nos hace falta la longitud del río, que es el campo que el HMS seleccionará. Para eso nos vamos a características y dice Riverland. En Riverland nos vamos y tenemos que seleccionar la capa River 174, que es la capa del proyecto. Ok. Y él dirá que ha terminado. El mensaje que nos dará es Riverland con un check verde aquí por aquí y nos dirá que está correctamente. Para eso nos vamos a River, la tabla de contenido, en tabla Open Attribute tabla, y aquí nos aparecerá la tabla de atributos. Riverland, la longitud del río, esa es la capa que él acaba, el campo que acaba de colocar, él acaba de sacar las longitudes de cada cauce individual. Entonces seleccionamos este y este es el cauce que mide 3161 metros. A continuación procederemos a Rear Slope. Para eso este paso extrae la elevación de agua arriba y abajo de un tramo de río y calcula la pendiente. La elevación y la pendiente de agua arriba y abajo se agregan a la tabla de atributos de la capa de río con atributos con título de la columna LDS y SLP. Para eso nos vamos a la map y nos vamos donde dice Rear Slope. Aquí tenemos que seleccionar el Raw DEM, que va a ser el DEM del modelo digital, y el River, la capa que aquí va a extraer la información. Como podrán ver, miremos la elevación arriba y la elevación abajo. Le damos OK y esos campos tendrán que cambiar. Ok, ya cuando ha terminado, vamos a la tabla de contenido, River, Open Attribute Table, y nos vamos a donde dice elevación arriba, elevación abajo y la pendiente en metros por metro. Seguidamente pasaremos a Longest Flow Path, es la ruta del flujo más alejado. En esta etapa se creará una nueva capa llamada Longest Flow Path, el cual determinará la ruta vectorial de los puntos más alejados y el cierre de cada subcuenca, utilizando la topografía del terreno. Así definiendo los parámetros para el cálculo del tiempo de concentración que se almacenará en la tabla de atributos, la longitud, la elevación de agua arriba y agua abajo, y determinará la pendiente. Para esto estaremos en el menú características, Longest Flow Path, y nos saldrá un cuadro de diálogo que nos pedirá el input route, el route que hemos creado anteriormente, el input flow direction grid que está creado anteriormente, el input subbasin que son las cuencas, y la dirección. Normalmente él guarda en la dirección donde está guardado el archivo del mapa. Le damos OK.
Como podrán ver, ya hemos definido el Loaded Flow Path. Vamos a encender la capa de Subbassine y vamos a apagar la capa de River. Como pueden ver, el Loaded Flow Path es la parte más, es una línea de cauce de la parte más alta de la cuenca, el punto más alejado de la cuenca, a la parte del punto de cierre de cada subcuenca. Esta longitud le llaman ellos Longhead Flow Path. El flujo, la ruta del flujo más larga. Con esto podremos calcular el tiempo de concentración de las cuencas. También podemos ver en la tabla de atributos la longitud de la línea, la elevación arriba, la elevación abajo y la pendiente. También, como pueden ver, es parecida a la capa River. Seguidamente vamos a Basin Centroid. La herramienta de la cuenca centroid identificará el centro de edad de cada cuenca. La función operará en el conjunto seleccionado de la subcuenca o toda la subcuenca. La ubicación del centroide de la cuenca puede ser estimada de cuatro maneras. Los tres métodos pueden ser utilizados para definir el centroide, cada uno usando algoritmos diferentes, proporcionando así un resultado diferente. La calidad de los resultados es una función de la forma de la subcuenca y debe ser evaluada después de que se genera. El cuarto método es especificado por el usuario, donde el usuario desplaza el centro de gravedad a la ubicación deseada después de su creación. Los métodos son centro de gravedad, método de ruta del flujo más larga, que es el Longhead Flow Path actualmente creado, el 50% del área de la cuenca, y el centroide especificado por el usuario. Seguidamente será la calcular la elevación del centroide. Esta operación calcula la elevación de cada punto del centroide usando un DEM. La elevación es almacenada en la tabla de atributos de la capa del centroide. Para esto, en la tabla de atributos podemos ver que no hay campo y él determinará la elevación del centroide. Nos pide el routem, seleccionamos la capa del centroide y le damos OK. Aquí me está creando la elevación del centroide. Seguidamente seguiremos al centroide Longhead Flow Path. Esta operación calcula la trayectoria del flujo más larga centroidal, proyectando el centroide en la trayectoria del flujo más largo. El circuito del flujo centroidal más largo se mide desde el punto proyectado sobre la trayectoria del flujo más largo a la salida de la subcuenca. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que del centroide va a proyectarlo a la línea del Longhead Flow Path y va a generar una nueva línea para determinar el centro del Longhead Flow Path. Es la distancia, es una línea, es el cauce desde el centroide hasta la salida de la cuenca. Esto para crear nuestro modelo en el HMS. Centroidal Longhead Flow Path. Entonces, seleccionamos el centroidal Longhead Flow Path. Nos pide las subcuencas, que son las Subbassine, input Subbassine, el centroide, que es requerido, el Longhead Flow Path, que también es requerido, y la dirección donde le va a guardar y el nombre con que le va a colocar. Los centros del Longhead Flow Path 174, que es referido al Longhead Flow Path anteriormente creado. OK. Como pueden ver ahí, vamos a apagar el Longhead Flow Path y el river pues no. Y pueden ver de que él hace una línea desde el centro de la cuenca del centroide de la cuenca del Longhead Flow Path hasta el cierre. Esto para ir creando el modelo en HMS. Seguidamente pasaremos a los parámetros hidrológicos. Características físicas de los cauces y sus cuencas. Los usuarios tienen que definir el método a utilizar, los métodos de transformación de precipitación a caudal para cada subcuenca, el método de tránsito de avenida, el método para el flujo base de la subcuenca, el método de pérdida correntilla y
A continuación de esta se deberá nombrar cada cauce del river y capa de la subbaseline. Primeramente vamos a irnos al menú parámetros y seleccionaremos el proceso del HMS. Para eso en el ARMAT nos iremos por aquí y nos vamos al menú parámetros, damos data manager, revisamos de que todo esté correctamente con su capa, el route, el flow direction, el flow accumulation, el river, subassign. Estos no están creados porque no lo usamos para el modelo. El object flow path y le damos OK. Ahora seguimos a select HMS process. Para eso él nos requiere el input subassign, el input river y los métodos. El método de subassign de pérdida, vamos a asumir de que el método de pérdida no tiene, porque nuestro suelo está saturado, completamente saturado para un evento máximo con las condiciones extremas. El subbasal, el método de transformación, vamos a utilizar servicio de conservación de suelo, el de lag time, y el de flujo base, vamos a suponer de que no tiene flujo base. Y el método de routing, vamos a seleccionar el método de lag time para estar acorde con el método de subbasal, que es el servicio de conservación de suelo. Ese método de servicio de conservación de suelo de los Estados Unidos, y es un método que aplica a cuencas grandes como es esta la que estamos utilizando. Le damos OK y él automáticamente en el river y en el base centro él va a colocar, ya está colocando el método de routing, como pueden ver. Esto es el método que va a usar el programa, y en el de subassign, en la tabla de atributos de subassign, ya está colocando aquí está el método de transformación, como pueden ver. Seguidamente va al river autoname. Este proceso nombra la secuencia de agua arriba y agua abajo. El convenio de denominación combina la letra R y un número. El tramo de agua arriba comienza con 500 y el siguiente es 490, este modo de ejemplo. A continuación seguirá el 480 y el 470. O sea que los cauces que tienen mayor número son los cauces agua arriba, y los que tienen menor número son cauces que van hacia cuenca agua abajo. Son los nombres del cauce procedente agua abajo. La intención de esta herramienta es nombrar rápidamente los cauces. Vamos a ArcGIS y nos vamos a parámetros, y donde dice River Autoname le damos un clic y lo que nos pide es la capa del river, como pueden ver. Esta es la capa del river, entonces tendremos que ir a tal atributo y buscar el nombre rain. Entonces, como pueden ver, los valores más altos, que es este es 120, este es el 270, este es otro que debe estar más en otro lado. Aquí está, aquí abajo. Entonces él ya nombró todos los cauces, ya tiene su nombre para definir los nombres de los cauces en el HMS. Seguidamente pasaríamos al base name, autoname. Nombra este proceso la subcuenca en secuencia de agua arriba a agua abajo. El convenio se denomina cuando combina la letra W y un número. Anteriormente definió igual que el river autoname. Para eso nos vamos a ArcGIS y base autoname. Para eso seleccionamos las cuencas que tenemos, que es subassign, le damos OK y podemos ver donde dice subassign el nombre de nuestras cuencas.
aquí está W80, pueden ver, este lado y las que van hacia abajo son las que van hacia abajo. Bueno, continuamos a parámetros del número de curva CN. Los parámetros del número de la curva, llamado CN, es un método de servicio de conservación de suelo de Estados Unidos. El número de la curva permite cuantificar la capacidad del suelo para retener escorrentía en función de pendiente, uso y tipo de suelo. Para esto, este procedimiento, tenemos que preparar el uso del tipo de suelo. Pasemos al archivo. Primeramente debemos de tener una capa que se llama agroecológico. Este agroecológico tiene una tabla de atributos que tiene el tipo de la textura del suelo. Como pueden ver, tenemos la textura que es el franco arcilloso a arcilla. Esto va en función de un estudio que hizo el Marena y el MACFOR y Inter para el uso potencial de tierra. Y de ahí él extrajo el tipo de suelo, la textura del suelo, y nos facilitará para hacer la capa de shape de GRIA CNGrid. Entonces, primeramente lo que tendremos que hacer es decirle qué tipo de suelo al programa tiene. En este caso vamos a crearle un nuevo campo que se va a llamar Soil Code. Va a ser un tipo de texto. Soil Code va a ser un texto y le vamos a decir que 1. Ok. Para eso ya nos apareció el código del suelo y podemos ver que dice FAA. Para eso debemos de interpretar qué es este tipo de suelo, o sea, este tipo de codificación. Para eso A para ellos es arcilloso. Como pueden ver, A para ellos arcilloso. Arenoso es una A minúscula, pero aquí está mal. Y F significa franco. A arenoso, como pueden ver, areno franco. Y arcilla una A. Entonces aquí lo que tenemos es una arcilla. Tenemos una A mayúscula. Entonces, pero en el método de servicio de conservación de suelo, la A es una arcilla y D es una arcilla con roca. Bueno, entonces nuestro campo aquí va a ser una C porque tenemos una arcilla. Entonces hay que convertir de la textura del MACFOR, que se llama agroecológico, a la textura del servicio de conservación de suelo. Entonces aquí tenemos un código de arcilla, entonces vamos a calcularle. El código va a ser una C, como pueden ver, una C mayúscula, así. Le damos OK y ya me puso que una C. Seguidamente tenemos que declasificarle, decirle al programa que está clasificado nuestro suelo en dos capas, por así decirlo, el franco arcilloso y el arcilla. Y en aquí está esta capa que está aquí, esta tabla tiene también arcilla. Entonces para eso debemos agregarle otros campos que se llamen PCA y debe ser un short integer y tiene que tener 3. Igual vamos a agregarle otro campo que se llame B mayúscula y 3. Seguidamente igual PCC mayúscula, vamos a copiarlo de nuevo, PCC 3, correcto, y PCD, que va a ser el mayúscula, va a ser la permeable. Bueno, ya teniendo los campos A, B y C, D, A para como según el método, A va a ser arenoso, B arenas finas y limo, C arena muy fina y suelos con alto contenido de arcilla, y D arcillas con roca. La A base son los muy permeables, o sea, absorberán muchos agua y escorrentía, y suelos, y C y D suelos muy impermeables que no absorberán ningún tipo de escorrentía. Bueno,
Ahora pues hay que definirle cuánto es el porcentaje de suelo en cada textura. Entonces para eso voy a hacerle un short ascendente, que él me va a decir cuáles son cuáles son los que son FA y cuáles son los que son AA. Como pueden ver aquí, el FA va a tener un 50%, B y un 50% C. ¿Por qué? Porque C es arcilla y está como franco arcilloso, entonces vamos a ponerle un 50% de B, arena fina y limo. Entonces vamos a darle aquí donde dice Field Calculator, le damos, y aquí le damos a dar 50, le damos OK, y aquí el otro le vamos a dar otro 50, que va a ser el valor de C. A la sumatoria de esto va a ser 100% de, digamos, de C, de toda la capa, o sea que va a agarrar 50% de C y 50% de B, pero el código es 50. Ahora el siguiente va a ser A, que va a ser lo que tenemos por aquí, y en este caso, como es AA, es totalmente arcilloso, entonces vamos a seleccionarlo sobre los tres y va a ser C, que va a ser el 100%. Esto se hace porque los suelos no son totalmente arenoso, arcilloso y limoso. Entonces se estima un poco lo que es cada uno de ellos, diciendo, bueno, el franco arcilloso va a estar entre B y C, y la arcilla va a estar seco totalmente con C. Entonces por eso le doy 50% B, 50% C. Si fuera de los cuatro tipos, por así decirlo, que hay un 25% de arena, un 25% arcilla, limo, otro 25% arcilla y otro 25% arcilla con roca, entonces yo colocaría 25, 25, 25, 25 para que me dé el 100%. Pero como yo sé que el código de suelo es C, entonces él va a reconocer el C como el tipo de suelo y va a ser la clasificación. Bueno, ya teniendo esto, pues pasaremos a continuación a lo que es la preparación de la tabla y del uso de suelo. Bueno, a continuación vamos a la parte del uso de suelo, y el uso de suelo es otra capa que nos tiene el uso de suelo que se le da en una cierta área. En este caso voy a cambiarle el color para que entendamos un poquito mejor. Y la clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Este color que está como más cafecito dice que es vegetación arbustiva, como pueden ver. Esto que tengo por aquí en verde, que cambió, aunque su color es esto. Entonces ahí él tiene un tipo de uso de suelo. Entonces el sistema del servicio de conservación de suelo me pide el tipo de suelo y el uso de la cobertura del suelo. Entonces en función del uso del suelo y el tipo de suelo, él me da estos números que están por aquí. Y yo debo crear una nueva tabla que se llama CNLOOP. Entonces para eso debo crearla en función de este libro que tengo por aquí. Primeramente lo que hago yo es creo y le digo a la tabla y le doy una numeración a esta tabla que se llama yo creo la tabla en el tipo de suelo, en el uso de suelo, y le doy una capa que se llama la use, y después hago esta otra tabla. Bueno, vamos a crear un nuevo campo que se llama la use. La use debe ser así, como pueden ver aquí, la use. Y bueno, vamos a darle aquí y vamos a ver el tipo de será el tipo de short integer 3, correcto. Short integer tipo 3 porque puede ser hasta 100 valores lo que puedo tener por aquí. Y pues seguidamente lo que doy es esto A, B y C. Igual será short integer longitud 3. Vamos a
A, B y C. Entonces vengo yo y vengo y le agarro, le digo le vamos a dar A mayúscula, short integer 3, B mayúscula, short integer 3, voy de aquí y le doy C, short integer 3, y D le doy short integer 3. Okay. Bueno, listo. Entonces también tengo que crear una que se llama load valor. Entonces vengo yo y igual tiene que ser short integer 3 también. Short integer 3, correcto. El short integer y el uso de solo debe ser igual. Para esto pues vengo yo y voy a crear una tabla en función de esto. Y voy a venir y voy a crear una tabla. Para esto yo puedo dar exportar y le puedo decir que me la guarde en el lugar donde tengo la información, proceso hidrográfico, y le digo que se llama la tabla se llama en el loop. ¿Se fijan? Y esta tabla la voy a exportar como dbf, puede ser así, y puede ser, como pueden ver, dbf, y la salvo. Lo que estoy haciendo es exportando y la ingreso dándole yes. Esta tabla me aparece por aquí, donde dice send in el loop, la abro y aquí me aparece la tabla esta. Aquí está bien, esta no es. Es la tabla que yo tengo aquí. Esta no está. Esta la había creado anteriormente. Bueno, aquí está la tabla. Se llama cnloop. Solo viene y la tengo grabada en documento proceso gráfico cnloop. Y la cargué y aquí me aparece. Voy a cerrar aquí. Clic derecho, open. Y como pueden ver, aquí está limpia. Entonces yo vengo y le voy a decir, voy a editar la tabla que se llama, vamos a ver por aquí, cnloop. Entonces aquí yo puedo darle el valor 1, 2, 3, este es como la numeración 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí le damos stop y le damos que sí. Y aquí le vamos a decir que el load valor va a ser igual a line use. Le damos ok. Y como pueden ver va a ser igual. Seguidamente yo tengo que ir en función de café con sombra, irme a esta tabla que se dice puede ser un cultivo en surco, y entonces yo tengo que reconocer café con sombra, tengo que decir si es un cultivo, un cereal, o leguminosa, pastizales o bosques naturales. Entonces vengo yo y le puedo decir contorneo con pendiente, tengo que saber la pendiente, puede ser como es el café mayor a 1% pendiente. Entonces yo escojo 70, 79, 84, 88. Entonces para esto aquí vengo yo y yo vuelvo a modificar la tabla, y donde dice otra vez la tablita esta, buscarla, aquí está. Okay. Entonces para café con sombra tenemos 70, bueno, voy a escribirlo por fuera porque es un PDF, no lo puedo copiar. Okay. Vamos a ponerle 70, 79, 84 y 70, 84 y 88. Entonces aquí vengo y pego aquí por aquí. Entonces 70, 79, 84 creo que era, y 88. Ok. Bueno, entonces la siguiente va a ser centros poblados. Entonces aquí tenemos centros poblados y los centros son
caminos con terracería y superficie, entonces vamos a escoger 72, 82, 72, 82, 87, ok, y 89. ¿Qué significa esto? Como 89, como D es algo más que impermeable, entonces tiene un número más alto, y A como algo más permeable tiene un número más bajo. Ahora cultivos anuales, vamos a cultivos anuales, digamos rotación, bueno, luminosas, vamos a ponerle torneo con rotación 64, 75, vamos a ver, 74, 75, 74, 75, 74, 83, 85, 64, 75, 83, 85, 70, 64 es 64, 75, vamos a ponerlo más para abajo, por aquí, 74, 75, 83, 85, 83 y 85. Ahora seguidamente vamos a armar pasto con árboles. Entonces vamos a decirle que es pasto con árboles. Vamos a ver, bueno, bosques, caminos, pastizales. Ok, mayor a 1, C47, 67, vamos a darle 7, 67. 81, 88, 81, 88. El otro es pasto manejado. Bueno, vamos a darle, bueno, ¿a cuál le dimos esto? Pasto con árboles, pasto manejado. Eso vaya con torneo, vamos a darle, podemos darle el mismo. 47, 67, 81, 88. Pasto, bueno, pasto con maleza, vamos a darle igual 47, 67, 81 y 88. Y vegetación arbustiva, vamos a verlo, vamos a decirle que es un bosque muy urbano. Entonces vamos a darle 56, 75 y bueno, 56, 75, 86, 91. 86 y 91. Entonces aquí pues tenemos la tabla y le decimos que detenga la edición. Me va a preguntar si lo quiero guardar, le doy que sí, y pues podemos eliminar esta información. Le decimos delete file, esta, delete file, y de eliminar esta, correcto, y de eliminar esto, correcto, eliminar esto, correcto. Entonces ya tenemos nuestra tabla cnloop, que es esta. Ya tenemos la tabla del uso de suelo con un campo que se llama land use, y pues tenemos una buena relación. Guardar. Bueno, seguidamente lo que tendremos que hacer es una unión de la unión del suelo, del uso de suelo y el tipo de suelo con un análisis. Para esto vamos a decirle análisis, unión, overlay, unión. Y aquí lo que va a hacer es, tenemos dos capas y él va a unir. Para eso le decimos agroecológico, uso de suelo, y agroecológico. Bueno, y aquí vamos a decirle dónde lo queremos guardar. Para eso vamos a decirle monografía y vamos a decirle uso, suelo y tipo de suelo. Los dos componentes, el uso de suelo es el uso de suelo, y el tipo de suelo era agroecológico. Le damos a guardar y pues le damos OK. Entonces la sella la unión. Como pueden ver, vamos a irnos al otro lado, tenemos estas dos capas. Este uso de suelo, vamos a ver que la simbología, vamos a decirle sol code. Bueno, vamos a darle sol code. Entonces sería clase final, puede ser por así. Y
Entonces, en función del tipo de suelo, como pueden ver, esto es las capas que están así, también tiene que ver eh, vamos a darle dos, clase final, y le podemos decir el código del suelo. Bueno, en este caso, por ahí. Entonces ahí ya está conformado en función café con sombra, es C, café es el tipo, y el uso de suelo unido, unificado, como pueden ver. Lo cafecito es, digamos, a ver, esto tiene parte tacotal y este tiene café con sombra, y pues con un color, con un tipo de suelo C que es arcilla. Bueno, ahora, bueno, vamos a seguir, a continuar, y vamos a crear el CNGrid. Esto lo que va a hacer es el CNGrid va a ser una guía, una imagen raster de, eh, de un CN, que es el del Servicio de Conservación de Suelo, que es este, el número de la curva. Entonces para eso él nos dice que tenemos que ir a cn hms unit, utilidad cngrid. Entonces vamos por aquí, generar cngrid, y él nos va a pedir, bueno, las ciertas cosas, el field, que va a ser y aquí va a ser la unión del uso de suelo, la tabla cn loop, y el archivo donde se va a guardar. Para eso vamos a decirle que se llama cngrid, pero va a ser en donde teníamos el uso de suelo, y por ahí. Entonces le vamos a dar OK, y bueno, ahora va a ser en función una grilla de el uso de suelo en función. Bueno, aquí tenemos el cngrid. Hubo un problema aquí. No hizo bien el cngrid, entonces vamos a revisar la información. Aquí vamos a darle el tributo, vamos a chequear, esto está bien, está lleno todos los campos. El siguiente va a ser el uso de suelo, y aquí está el problema. En la use no le hemos colocado el load valor, se fijan. Entonces hicimos la tabla y todo, pero no agregamos a la tabla el load valor a la clase final del otro lado. Para eso lo que vamos a hacer es al uso de suelo, pues le vamos a agregar, hicimos el uso de suelo, tampoco lo tiene, se fijan. Entonces a la tabla donde sacamos el uso de suelo no tiene el valor de la use. Entonces para eso vamos a hacer unión, y el uso de suelo, el tipo de suelo está mal hecho. Aquí vamos a hacer una relación que se llame una join, y vamos a seleccionar el uso de suelo, land use, con la tablita que se llama cnloop, y aquí le vamos a relacionar que va a ser igual al add valor. No sería, si sería uso de suelo, vamos a agregarle al uso de suelo el land use, y para eso vamos a relacionar la clase final con el load valor. Para eso vamos a venir al uso de suelo, darle el join, y vamos a decirle clase final, y vamos a buscar en la tabla cnloop clase final. Estas dos deben ser iguales. Le damos OK, le damos yes, y aquí en esta tabla, esta clase final la tomamos como referencia, estas dos, y este load valor va a ser el uso de suelo. Entonces para eso vamos a calcularlo, y le vamos a decir uso de suelo va a ser igual a load valor. Para eso uso de suelo va a ser el load valor. Entonces le damos OK. No sería así, vamos a ver. El uso de suelo va a ser el load valor. El load valor es el load valor. El uso de suelo va a ser en cnloop el load valor,
Correcto. Entonces, de esta tabla que hicimos la relación va a pegarse a uso de suelo. Después, solo lo que vamos a hacer es eliminar la relación, remover todas las relaciones y ya tenemos el uso de suelo. Pues podemos eliminar esta otra. Para eso le damos delete a este campo, pues, para que lo limpiemos un poco. Correcto. No había hecho esto. Bueno que ahí hiciera falta esto para así aprender un poco más. Sigamos. Ahora sí hay que hacer la otra de nuevo la unión. Entonces esta unión que tenemos por aquí la vamos a eliminar y vamos a volver a hacer la unión con el catálogo unión y decimos uso de suelo y agroecológico y lo vamos a llamar a decir uso de suelo y a tipo de suelo. Le damos a salvar, le damos ok. Ahora sí. Entonces, bueno, chequemos que todos tengan valores. Ok, el uso de suelo y ok, el código y el PCA, el PCTD, correcto. Ahora sí volvemos a proceder a hacer la utilidad cngrip, el fill, el uso del suelo y el cnloop. Y va a llamarse cngrip. Bueno, en este caso tiene dos. Vamos a darle como dos. A ver. Aquí lo está generando. Ok, y ahora esto es lo que nos entrega. Una grilla y que pues ahora ya está diferente. Cambiamos la rampa y este es en función de nuestras cuencas. Entonces vamos a ver cómo se representa. A ver, estamos grabando, correcto. Tenemos la subcuenca y pues bajemos esto un poquito más. A este cngrip lo vamos a decirle que es una transparencia de 50 para que se mire qué valores son los que son qué cuencas tiene, qué número de curvas tiene. Entonces vamos a ver, en este caso aquí más arriba tiene un valor de 86 de cngrip, este es de 84, este es de 81 y también podemos verlo en función del uso de suelo. Como pueden ver, también le podemos decir de que todo sea como por aquí y que tenga, o sea, que sea un valor único y que sea así. Entonces, como pueden ver, este valor que tenemos por aquí es café con sombra y nuestra cuenca pues también tiene tacotal con maleza y café con sombra. Como pueden ver, esta cuenca la tenemos por aquí. Y también podemos ver ese es el uso de suelo. Podemos también ver el CN que es 84. Como pueden ver, se fijan, 84 y correspondería a 84 que era café con sombra, 84 que es ese, fíjense, aquí está, 84, correcto. Entonces ya tenemos la grilla del CN, del número de curva. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es decirle al programa precisamente a la subcuenca qué número de curvas tiene. ¿Ya? Entonces para esto el proceso es parámetros from raster. Entonces para eso venimos y le damos a subbaseline, que son las subcuencas, y le decimos el número de la curva, que es cn2. ¿Qué va a hacer esto? Él le va a dar a cada subcuencas, cada subcuenca le va a decir qué número de curva tiene en promedio. Donde dice cn está 0. Entonces, ¿qué número de curva de cn tiene? Entonces, para eso vamos a del raster la tenemos que trasladar a la subcuenca, que es donde nos interesa. Entonces subbaseline parámetro for raster y pasamos subbaseline y le decimos cngrip y le damos ok. Lo está calculando el 100% y listo. Entonces ahora él ya le dijo a cada subcuenca qué número de curva tiene, cn
Para eso donde dice Basin CN. Entonces nuestras cuencas ya tienen CN. Este es 8302. Entonces ahí tenemos el Basin. Ya tenemos el número de curva. Este número de curva es como el coeficiente de escorrentía en el método racional. Bueno, ahora seguidamente lo que vamos a hacer es calcular el CNLAC. El CNLAC permite calcular el tiempo de retardo de nuestra subcuenca colocarnos en el modelo HMS, que nos permitirá transformar la precipitación en escorrentía. Esto lo que va a hacer es calcularnos el tiempo que nos pide el HMS. Es como el tiempo de concentración de cada subcuenca. Entonces para eso es el tiempo de concentración para un tiempo de retardo. El tiempo de concentración es el punto 6. Lag time es el punto 6 del tiempo de concentración. Entonces, pero él automáticamente no lo puede calcular dándole aquí ese parámetro sea en el lag. Y este es un valor que nos pide el HMS más adelante y que nos facilitará el trabajo. Sea en el lag. Esto es como calcular el tiempo de concentración en el método racional. Le damos a aceptar y pues nos vamos a la tabla y nos vamos donde dice tiempo de concentración Basin lag. Ahí está, como pueden ver. Esos son los valores en horas del tiempo de concentración, llamado tiempo de concentración de la cuenca, del Basin lag. Y entonces ya podemos transformar, esto nos permite transformar la precipitación a escorrentía. Seguidamente, bueno, ahora vamos a darle los parámetros de Muskingum-Kunc and Kinematic Wave parámetros. Esto para facilitar los parámetros de entrada para el método Muskingum-Kunc, para el método de la onda cinemática, se requiere ingresar el tipo de forma del cauce, el talud, el Manning, y tendrá que ser dado por visita de campo. Esto lo que hace es darles los valores a los cauces que tenemos por aquí, river, subbasin, y de los tránsitos, los valores de longitud, pendiente de los tránsitos, que son los datos que necesitamos para calcular el tránsito de avenida. Entonces él automáticamente me permite sacar la información, se la damos y después nos puede calcular los tránsitos de manera automática. Entonces seguimos y le decimos aquí Muskingum-Kunc and Kinematic Wave. Entonces aquí lo que hace es darle el valor bottom width, que vamos a darle unos 10 metros. Slope, vamos a decir, este es pendiente de talud, entonces le vamos a decir que 1,1. Esto yo lo estoy asumiendo, pero normalmente uno tiene que ir al campo y los puntos donde quiere determinar el escorrentía o ir a hacer un estudio a cada cauce de esto o al final del cauce y determinar cómo se comporta, qué forma tiene el cauce. Entonces vamos a darle 0.1 como Manning y pues Muskingum shape, current shape y Kinematic Wave current shape. Entonces esto es el tipo de forma del Muskingum, puede ser trapezoidal, que en este caso le estoy diciendo que es trapezoidal, y como no estoy usando actualmente un Kinematic Wave shape, vamos a decir trapezoidal también por si queremos cambiar el método. Entonces para eso le damos OK y automáticamente la tabla nos va a aparecer en River, nos va a aparecer esos valores. Aquí no me aparece, pero tengo que agregar de nuevo. River, ¿qué pasa? River, aquí estamos de nuevo. Cuando no lo vuelvo a cargar River, estamos por aquí. Y aquí está. Trapezoidal, slow, ancho, Manning y el nombre. Y pues continuamos. Entonces es importante analizar bien la información, cómo que nos viene y cómo nos viene. Entonces aquí terminaremos la parte de los valores de los parámetros
hidrológicos y automáticamente cuando agarramos el modelo él ya va a tener el lag time y va a tener los valores que necesitamos para calcular con el método Musky-Cunningham. Seguidamente en el esquema metodológico vamos a la modelación hidrológica. Para eso nos vamos a AlarmMap y esto es a la modelación hidrológica. Esto ya es parte del HMS, que es Hydrology Model System. Para eso siempre nos vamos a Data Management a usar las capas que están referidas: River, Raw-Dem, River, Subbasin, Project Point, Centroid. Estos no han sido creados: Longhead Flood Path, Centroid, Longhead Flood Path y Basic Headers. Estas son parte del HMS, HMS Link y HMS Node, que serán ocupados a continuación. Nos vamos al archivo y procedemos al map.hms. Este paso convierte las características físicas del cauce y subcuenca a un sistema de unidades seleccionado por el usuario. El usuario tiene la opción de convertir la unidad de mapa al sistema internacional o inglés, o sea, metro y pulgada. En Nicaragua usamos el metros. Los resultados de la operación de conversión de unidades en columnas adicionales se han añadido a la tabla de atributos de la capa de subcuenca y causa. Las nuevas columnas terminarán en HMS. Una columna será llamada área HMS y se añade a la tabla de atributos de la capa de la subcuenca. Las unidades para los datos de esta columna serán millas o kilómetros cuadrados dependiendo del sistema de la unidad seleccionada. Para eso vamos al AlarmMap y nos vamos a la Map HMS Unit. Lo que va a hacer HMS Unit es crear nuevos campos en nuestra tabla de atributos y ahí se va a ir almacenando toda la información que el HMS va a requerir. Anteriormente la hemos creado con ArcGIS y con la herramienta GeoHMS. Ese es el proceso del HMS, pero donde extraerá la información el HMS será de esos campos. Para eso nuestras capas tienen que estar en su lugar correcto: el Raw-Dem, Subbasin. Como pueden ver, solamente hay una. El Longhead Flood Path tiene que tener ese mismo nombre. Y lo más recomendable es que cuando se hagan las capas tengan el nombre correcto, como aparecen a la izquierda, centro de la Longhead Flood Path. Él le pone un número 174, pero eso es para identificar la capa. River, centro, y le damos OK y seguimos, y aquí nos dirá en qué unidad va a tener nuestro proyecto de hidrográfico. En este caso vamos a utilizar el sistema internacional, le damos OK y ya ha completado y ya nos ha creado unas capas que dice campos, que se llama área HMS, y ahí extraerá el campo HMS la información. Seguidamente vamos al River, miremos el River y seguiremos adelante. Está el River Length HMS, elevación arriba HMS, elevación abajo HMS. Como pueden ver, ahí está creándolo la información que va a requerir el HMS. Seguidamente, siguiendo el proceso, vamos a chequear la información, el modelo, si está correctamente. Este paso comprueba los conjuntos de datos para la consistencia en la descripción de la estructura hidrológica del modelo. El programa comprueba para nombres únicos seguros fueron utilizados para el tramo del río y subcuenca. Además, el programa comprueba que los cauces y centroides están contenidos dentro de una subcuenca. Este es necesario para la colocación de los nombres de los elementos hidrológicos y la conectividad de los elementos hidrológicos. En general, el programa realiza un seguimiento de la relación entre los segmentos del cauce, subcuenca y puntos de salida. Estos controles son necesarios porque las relaciones entre los elementos hidrológicos pueden haber sido rotos por el uso intencional de la subdivisión y fusión de las herramientas. En síntesis, el programa lo que hará es una revisión del modelo
del modelo hidrográfico, que es la conectividad de los cauces, de las cuencas, de los centroides, como pueden ver. Para eso nos vamos a HMS y le damos check data. Si el reporte aparece bien, el programa hizo bien la modelación. Salvo algunas cositas de que una cuenca esté por fuera y entonces haya hecho una mala extracción, una mala subdivisión de cauce y de subcuenca, entonces dará error. O de vez en cuando él da una cuenca de por fuera de todo el modelo, entonces eso se podrá limpiar, pero él te dice en qué cuenca, en qué lugar tenemos el problema. Para eso nos vamos a HMS check data y él comienza a revisar todas estas cuatro capas y realizará el chequeo de la información. Aquí dice que si queremos ver un archivo que se llama shell count check, que es un archivo donde hace el reporte del dato de la información. Le decimos que sí y automáticamente nos aparece el reporte. En todo esto tenemos un problema en el River 51, me parece, ID 51, que no está contenido dentro de la cuenca, de la subcuenca. Esto puede ser de que a la hora que fue subdividida la cuenca no hubo una buena conexión. No significa que esté mal. Dice que nombres únicos no hay problema. River Containment dice que hay un problema. Y conectividad de Center no hay problema. River conectividad no hay problema. Esto es lo más importante. Siempre los River tienen que ver con conectividad y los nombres de las cuencas, de los cuencas y los cauces. En esto es que hay un valor de que está dentro de una subcuenca que no está registrada. Dice que en sí no hay problema. Si no hubiéramos hecho la subdivisión de cuencas no hubiéramos tenido este problema. Pero es normal. Seguidamente procederemos a HMS Schematic. Este es un esquema en modelo SIG. La cuenca esquemática HMS es la representación del SIG del modelo GHMS. Esta herramienta va a construir una red hidrológica siempre contiene los elementos del modelo GHMS y muestra la conectividad. Este paso crea una capa HMS Link que muestra la conectividad y la capa HMS Node que muestra la ubicación de la subcuenca y de nodos de conexiones. Los lugares del nodo para subcuenca se colocan en el centro de la gravedad de la cuenca. Es por eso que él hace el centro de la cuenca y de ahí va a colocar el nodo de subcuenca. Entonces para eso vamos a apagar el centroide y los demás y solo vamos a quedar con la subbase. Seguidamente HMS le decimos HMS Schematic y él lo reconoce el project point, el centroide, el river y subbase y nos va a crear los HMS link. Anteriormente le había explicado de que no habían sido creados, aquí lo vamos a crear. Le damos OK. Ya cuando está creado ya nos entrega esta información que tenemos HMS Schematic creado y como pueden ver a cada centroide que tenemos por aquí él puso un punto verde, como pueden ver es el centroide y dentro del HMS node es el centroide prácticamente, como pueden ver. Los puntos rojos son los cierres de cada subcuenca y las líneas rojas serán los tránsitos y las líneas verdes serán el cauce de las cuencas del modelo. ¿Sí? Como pueden ver, este es un esquema del modelo SIG y aquí está nuestro punto de cierre que es el cierre, el negro que tenemos por aquí. A continuación seguimos el proceso y vamos al HMS Legend. Para representar puntos y líneas características en capa HMS nodo y HMS link, el usuario tiene la opción de cambiar entre HMS regular y normalmente se utiliza la simbología del HMS. Esta acción es totalmente de visualización y no afecta nada en el modelo hidrológico. Como pueden ver, procedemos a la map y aquí él cambiará estos valores rojo y
y nos dará la información, o sea, nos va a dar la leyenda tipo HMS. Para eso nos vamos al menú HMS, vamos a todo el legend y le damos HMS. Y automáticamente él cambia el icono de subcuenca, unión y simbología de tránsito, como pueden ver, ahí está la salida. Entonces a partir de eso ya nos vamos relacionando un poco con lo que es el HMS para hacer el modelo hidrológico e hidrográfico. Seguidamente pasamos a Add Coordinate. Este paso se unen las coordenadas geográficas a las características de las capas HMS, Node y Link. Las coordenadas se añaden a las tablas de atributos. La unión de estas coordenadas permite que los datos SIG para ser exportados a un formato ASCII y conserva la información geoespacial. Además permite tener un sistema de coordenadas en HMS. Entonces lo que va a hacer es agregar a las tablas de HMS Node, que es una tabla, y va a crear las coordenadas de cada punto, que esencialmente va a ser las coordenadas del centroide. Para eso venimos y le decimos HMS y agregará las coordenadas. Como dato de entrada nos pedirá el routem y al HMS node y HMS link. Okay. Le damos a aceptar. Este le está diciendo que las coordenadas Z no son iguales a las coordenadas XY, pero no importa, está bien la información. Add coordinate surface complete. Eso significa que lo hizo completamente. Si hubiera estado mal, no lo hubiera hecho. Vamos a la node y como pueden ver ya colocó el X y el Y, la elevación y el elemento hidrológico, que es una sink, que es esta parte que está aquí abajo, como pueden ver, una unión, que es esta, una subbasin, que es este, que tenemos por aquí, se nos puso en celeste. Vamos a ir guardando por cualquier cosa. Seguidamente preparamos el modelo para explotar. Prepare data for model export. Un archivo del modelo de la cuenca HMS contiene la estructura de datos hidrológicos, que incluye los elementos hidrológicos, su conectividad y parámetros relacionados al HMS. Esta herramienta recopilará los datos de los parámetros almacenados en las tablas de atributos de las capas de la subcuenca y cauce para prepararlo a la exportación del archivo modelo de la cuenca HMS. Seguimos con el ARMAP y nos vamos al HMS y le damos el menú HMS, preparar data model export. A continuación nos dará un cuadro de diálogo que siempre nos estará pidiendo las capas necesarias que él requiere: la subbasin, el river, el longe flow path, centro del flow path. Le damos OK y le decimos sí. Él renombrará y preparará el modelo para poder exportar. Cuando nos dé este cuadro de diálogo es que significa que está correctamente. Prepare data for model export successfully complete. Le damos a aceptar. Seguidamente nos vamos a background shape file. Este background shape file al HMS nos permite tener imágenes de fondo de la delimitación de la cuenca y cauce en formato shape. Esta etapa nos permite exportar las capas river y subbasin para poder importar en HMS. Lo que hará es agarrar estos gráficos y generará un archivo de shape para poder importarlo en HMS para tener un mapa de fondo. Este es un ítem de que nos permite tener una visualización dentro de nuestra HMS de todas las cuencas y los cauces. Para eso nos vamos a Background Shape Map File y él exportará estas dos capas, los subbasin y los river. Le damos OK y listo, ya lo ha exportado. Seguidamente iremos a Basic Model File. Este es el Basic Model que será importado dentro del HMS. El modelo de la cuenca Basic Model captura los elementos hidrológicos, su conectividad e información geográfica derivada a un archivo de texto ANSI que se puede cargar en proyectos HMS.
Este archivo será creado por GeoHMS para ser importado en GeoHMS. Este archivo contiene todo el modelo hidrográfico de la cuenca delimitada a partir del punto de cierre. Entonces para eso nos vamos y seleccionamos la mapa, le damos HMS y le decimos Basic Model File. Le damos Basic Model File y listo, lo aceptamos. Y él cargará el modelo. Dice que ha sido exportado en esta dirección: proceso hidrográfico Puente San Andrés, Puente San Andrés. Le damos a aceptar y verificamos el lugar donde lo hizo. Para eso tenemos el proceso modelo hidrográfico, y dentro del proceso yo tengo mi mapa que se llama modelo hidrográfico, que es este. Donde yo guarde el mapa, él me creará ciertas capas, por ejemplo las layers, que está el Flow Accumulation, Direction, Info, String Link, ¿se acuerdan? Y nos creará una base de datos que se llama modelo hidrográfico GDB, que es una base de datos que solo el ArcGIS lo puede leer. Dentro de eso nosotros hemos creado un proyecto que se llama Puente San Andrés, y él copia en esta carpeta la tabla de contenido que tenemos aquí. Puente San Andrés corresponde a la base de datos o la carpeta donde está guardando la información que aparece en ArcGIS, que es esta. Por eso es que aquí en Puente San Andrés tenemos las capas de las layers, específicamente la capa de Raw Depth, Fluid Direction Grid, String Length y Cat. Como puedes ver, Raw Depth, String, Flow Accumulation, Fluid Direction y Cat. Esta capa es la capa de donde estará, esta carpeta donde estará la base de datos de River y sus basadas y las capas vectoriales, pero no se pueden ver porque solo el ArcGIS lo puede ver. Si nosotros la cargamos, sí la podremos ver. Como pueden ver, entonces como pueden ver, aquí está Puente San Andrés GDB. Como pueden ver aquí, esta capa modelo hidrográfico GDB y Puente San Andrés GDB, que es una nueva base de datos que él solamente reconoce, que él reconoce las HMS Link, HMS Long, Longitude Path, Centroid, River y Subasan. Esto es parte del sistema de información geográfica. Seguidamente, dentro de aquí podemos ver nuestro archivo Basin de Puente San Andrés y un archivo de shade de fondo de River y Subbasin que él requerirá en el HMS. Con esto concluiríamos la parte de la modelación hidrológica.